Saludos a todas las personas que tienen la oportunidad de ver este video. En este momento, quiero compartirles sobre un tema que está relacionado con las habilidades, las destrezas que debe desarrollar una persona que ha aprendido del Señor Jesucristo y de su palabra. Y Hechos capítulo 1, versículo 3 nos dice que el Señor Jesús se quedó con los discípulos después de haber resucitado durante 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús se queda con los discípulos esos 40 días? La respuesta la podemos hallar en las mismas Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Una de ellas tiene que ver con un descuido, con una inseguridad y con un temor evidente en los discípulos. Juan nos dice en el capítulo 20 que los discípulos fueron y se encerraron porque tenían miedo. Es probable que se hayan encerrado por ahí en alguna casa en Jerusalén o en alguno de sus alrededores cercanos. Pero no todo se concluye allí. Haciendo una revisión a otros eventos que pasaron en esos tiempos, antes y después de la muerte del Señor, en esos días inmediatos, pues vamos a encontrar que en Marcos, el Señor Jesús, antes de la Pascua o en el marco de la Pascua, le dijo a los discípulos, va a pasar esto y me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar, y después de que resucite nos vamos a encontrar en Galilea. Pues el Señor Jesús se fue a Galilea, pero los discípulos no se fueron a Galilea, se encerraron. Entonces, esa es una de las razones por la cual el Señor se quedó con ellos 40 días, porque los discípulos estaban embargados, inundados y dominados por el temor. La otra razón es porque ellos no han comprendido bien la dimensión de lo que era todo este propósito del reino. ¿Cuál es el propósito del reino? Que el ser humano pueda rendir de manera voluntaria, libre y dispuesta a su voluntad, a la voluntad de Dios, para que las dos voluntades se encuentren, se sincronicen, y entonces Dios pueda gobernar en el corazón del ser humano y el ser humano se pueda deleitar haciendo la voluntad de Dios. Esa quizá puede ser la mayor expresión del reino de Dios, de acuerdo a Mateo, que nos habla en el Sermón del Monte, la oración aquella modelo poderosa y conocida: venga tu reino, hágase tu voluntad. Los discípulos no habían comprendido esa voluntad del Señor, por eso no obedecieron para ir a Galilea. Hay otras evidencias allí que los discípulos no hayan desarrollado esas habilidades espirituales. Un padre de familia, eso está en Lucas 9, Lucas nos da varios detalles en el capítulo 9. Un padre de familia llegó un poco frustrado ante Jesús y le dijo: mira, maestro, rogué a tus discípulos que me ayudaran con mi hijo que es atormentado por un demonio, y tus discípulos no fueron capaces de expulsar el espíritu maligno. Pues es interesante porque ya el capítulo 9 de Lucas comenzando dice que Jesús ya les había dado autoridad y los había mandado a predicar y autoridad para echar fuera demonios. Y allí vemos que los discípulos, aunque ya habían recibido la autoridad, les faltaba la habilidad para desarrollar ese don espiritual. Y Jesús reprochó a los discípulos duramente y les dijo: bueno, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Hay otro evento también que nos ayuda a comprender por qué Jesús se quedó 40 días con los discípulos. Y es que los discípulos no tenían una visión clara de lo que era el reino de Dios. Ellos mismos dijeron: por allá hay alguien que anda echando fuera demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos. Jesús les dijo: no lo hagan, muchachos. No deberían hacerlo, porque quien no es contra nosotros, por nosotros es. Así pues que todas estas evidencias que están allí en Lucas 9 y otros pasajes nos van respondiendo la pregunta: ¿por qué Jesús se quedó 40 días con los discípulos? Hay otro evento también que es muy importante y es el evento de rencilla, el ambiente de competencia humana, de ambición, de motivaciones equivocadas que vivieron los discípulos. Y está en el tema del sucesor de Jesús, quién iba a ocupar el lugar de liderazgo. Y los evangelios son amplios en narrarnos eventos donde dice que los discípulos discutían y hubo como cierto grado de incomodidad entre el grupo por este tema de quién iba a ser el sucesor. Ellos, es evidente que en todos estos relatos no tomaron tiempos para hablar en serio
qué iba a pasar con Jesús, cómo era lo de la resurrección y algo así como esto, muchachos, no nos olvidemos de las recomendaciones del maestro. No, a ellos se les ve desenfocados. ¿Y dónde concluye todo ese desenfocamiento? En que ellos no tenían una comprensión clara de la misericordia del reino de Dios. Ahí en Lucas, por ejemplo, hay otro relato interesante y nos dice que Jesús mandó a algunas personas a hacer preparativos para ir a Jerusalén porque se aproximaba la hora de su sacrificio. Los discípulos se dieron cuenta que los samaritanos no apoyaron esta comisión. Entonces los discípulos se encolerizaron, se disgustaron y dijeron: Maestro, si usted nos permite, oramos para que descienda a juego y acabe con esa chusma de samaritanos. Pero fíjense ustedes que Jesús les dice: muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. Todo esto que hemos dicho, entonces responde la pregunta: ¿por qué el Señor se quedó 40 días con los discípulos? Les faltaba a ellos comprender el panorama del reino de Dios y tener las habilidades y las competencias para funcionar como representantes del reino de Dios. Hay cosas que quedan faltando en los procesos de enseñanza-aprendizaje y tanto el discípulo como el maestro debe ser consciente de aquellos faltantes que quedan para reforzarlos, porque mientras no se refuercen esos aprendizajes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, van a quedar unos vacíos grandes y esos vacíos grandes van a ocasionar que no se hagan las tareas en la dimensión que se deben hacer y que los propósitos por los cuales se dio la enseñanza y el estudiante tomó su tiempo para recibirla, pues se puedan desviar. ¿Qué nos quedará faltando a nosotros en nuestros procesos enseñanza-aprendizaje? Jesús se quedó para desarrollar en los discípulos competencias, habilidades del reino de Dios y que ellos realmente con la autoridad que habían recibido pudieran ejercitarla. Por eso se quedó 40 días y les agregó algo más. El versículo 8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Así que adelante, si usted está en procesos de enseñanza o aprendizaje, igual todos los seres humanos toda la vida estamos en esto. No se preocupe, el Señor es paciente, Él nos ayuda y sigamos desarrollando esas competencias, esos dones y esas habilidades espirituales. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor continúe bendiciéndoles rica y abundantemente.